Muy buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro FM Ágora. Vamos a tratar, vieron que en la Argentina se habla de cómo hemos llegado hasta acá, que la oposición, que la dirigencia de la oposición tiene algunos sueldos y algunas prebendas con fundaciones, agencias del norte. Yo no lo sé, no tengo pruebas de ello, pero hasta acá hemos llegado y lo que en algún momento a principio del 24 no, cuando empiecen las clases ya vas a ver cómo... Bueno, esto no se cae a pesar que Milei sigue casi en caída libre por los desatinos de Adorni y compañía, pero sigue teniendo un núcleo duro del 30 y tanto por ciento. Entonces, vamos a recurrir a la ciencia, vamos a hablar con un filósofo, con un especialista en la cuestión política, según su definición personal, un politólogo frustrado, que está preocupado por la comunicación, acaba de escribir un libro, no con esta cosa de lo académico, con esta cuestión que lo entienden solamente la academia, es para todo el mundo. Se llama La cebolla y Milei. Se refiere a la cebolla como distintas capas. Leo Colella, gracias por escucharnos, por tolerarnos, por la puntualidad. Y bueno, yo te quiero llevar, obviamente lo del libro es muy interesante, que tiene descarga gratuita en X, pero los que tenemos algunos años, recordamos los años 70, recordamos 18 años de proscripción del peronismo, había una resistencia y había una decisión, algunas por ahí hasta yo las considero demasiado violentas y equivocadas, fue tomar las armas. Esto que nos ocurre hoy, a lo que hemos llegado, algoritmo de por medio, fondos buitre, eh, grandes monstruos de la tecnología, pero ¿cuál es la resistencia? ¿Por dónde la abordamos? Obviamente no es como la de los 70. Leo, gracias. Bueno, antes que nada, gracias a vos por proponer la conversación, ¿no? Sí, a mí me interesa mucho pensar esto que decís vos, de cómo llegamos hasta acá, cómo podemos pensar la situación actual. Y la resistencia, la verdad, no sé por dónde va a venir, sé que la estamos construyendo entre todos. Lo que sí creo es que el punto más importante para construir colectivamente esta resistencia es tratar de entender un poco por qué llegamos acá, cómo llegamos acá y cuáles son los medios o los nuevos mecanismos que el poder utiliza para poder, como vos decís, perpetrarse en el poder o traer viejas recetas, pero sin mecanismos más explícitos, como por ejemplo fue la última dictadura militar o otras experiencias que tuvimos que ya conocemos que han intentado llevar a cabo diferentes políticas de Estado muy similares a las que se están llevando ahora. Entonces, a mí sí me interesó preguntar qué es lo novedoso. O sea, ya tenemos toda esa continuidad histórica, ideológica, etcétera, que conocemos, pero ¿qué es lo novedoso para que se encuadre en este marco? ¿Qué es lo novedoso también para que interpele y fanatice a muchos jóvenes que están dispuestos a inmolarse, digamos, con nombre y apellido en favor del el gobierno actual? Y entonces por eso me interesó ese cruce entre lo que es la política más tradicional, la política que piensa posicionamientos, que piensa encuadres ideológicos, etcétera, y la comunicación actual, o por lo menos un régimen técnico muy novedoso de los últimos años, que me llevó a preguntarme qué hizo o qué provocó, qué cambios provocó en la política estos nuevos medios. Y eso es, digamos, a lo que me estoy dedicando a pensar. Y que invito también a pensar a ustedes, ¿no? También Claro, somos diferentes ese. generaciones con diferentes experiencias de formación política, ¿no? Ocurre que yo creo que corregime porque el filósofo sos vos, yo soy un lego en la materia, soy un curioso más que todo. Yo Em, también, ¿eh? Yo también. Desde las décadas del 70 hasta hoy,
O sea, la actualidad de aquel entonces comparada con la de hoy, hay un Estado ausente. Se acabó el estado de bienestar. Todos los que vivimos en los 70, aún en sacar un préstamo, por decirte algo, comprar un auto en un plan de ahorro, siempre teníamos la sospecha fundada que el de última instancia que nos iba a ayudar era el Estado, sea a través de la justicia, sea a través del Ejecutivo, sea a través de refinanciarnos. Me estoy refiriendo a la cuestión económica. Hoy ese Estado no está más. Hay corporaciones que tienen un gran poder mediático, además, que tienen PBI más grande que cualquier país. El Estado no está. O sea, el salvador de última instancia, no quiero decir prestamista, no está más. No Con está esto de las más, pantallas y con toda esta cuestión, un minuto, sí. nos han llevado a la inmediatez, al fetiche del algoritmo, a historizar todo. No tenemos historia, esto empezó hoy, ayer, recién. Entonces, ¿por dónde arrancaríamos, Leo? ¿Cómo te imaginás No, esta o cosa? sea, evidentemente o sea, también hay que tener en cuenta que o sea, la construcción política, de identidad política actual está muy banalizada, muy espectacularizada, y evidentemente lo primero que se deshace en esa construcción política, en esa identidad política, es la historia, ¿no? Como vos decías, muchas veces esas experiencias históricas que vos relatás en carne propia, de la confianza en el estado de bienestar, etcétera, nosotros tuvimos bueno, tuvimos experiencia, pero a lo que voy es que en el último periodo democrático, quizá en los 80, y se hizo un intento de un estado de bienestar que, bueno, básicamente fracasó, la hiper del 89, la experiencia menemista, que es en algunos rasgos muy similar. Lo que yo me preguntaría es cómo fue la estrategia o el dispositivo que hizo que esa confianza en que el Estado podía ser en última instancia un Estado que podía apoyarme a mí, apoyarme en mi biografía personal, como vos decís, a quién le voy a pedir un préstamo, etcétera. Evidentemente, en términos ideológicos, eso se cambió, se transformó. Hubo una especie de estrategia para las oposiciones clásicas que nosotros manejábamos entre ricos y pobres, entre poderosos y no poderosos, entre la patronal y los trabajadores. Evidentemente hubo un triunfo de un discurso que pudo instalar otra oposición, otra disputa. En este caso, hoy en día, por ejemplo, es el sector público contra el sector privado, que ellos lo denominan muy bien. Es decir, el sector público es el sector parasitario, el sector privado es la gente de bien. O sea, nosotros y no solo han incluido en lo público a la clase política profesional, sino que lo público es todo, es todo lo público, los derechos, los trabajadores públicos, los servicios públicos, el bien común, etcétera. Bueno, y de nuevo, a mí me interesa ver cómo es que ese dispositivo tuvo éxito. Por eso sigo poniendo el ojo en la nueva comunicación política, que es las plataformas digitales, ¿no? Sí. Leo, yo creo que una de las cosas que abonaron con esto de la inmediatez, con esto del sálvese quien pueda y el individualismo atroz, o sea, hemos perdido con esto de la ahistoricidad esta cosa de que acá nos salvamos entre todos o no se salva nadie. Entonces, frente a eso es que te lo planteo como resistencia. ¿Por dónde abordamos esto que, que será el tecnofeudalismo, que será como quieras llamarlo, pero las plata, o sea, el gobierno actual ha instalado un modelo de desarrollo económico, o de económico, ¿no? Porque de desarrollo tiene solamente para una parte, que fue el mismo que hizo Menem, que fue muy similar al que hizo Macri, pero ahora esto está enmarcado en el tema de las plataformas, más fuerte que nunca. Sí, y yo creo que ha calado socialmente más fuerte que nunca, y ese es el problema, porque nosotros sabemos que en última instancia
el horizonte de esta forma de gobierno es el fracaso. Es el fracaso Sí, porque va a desde lo encontrar una económico resistencia desde ya. popular. Pero el problema es que ha encontrado un apoyo popular muy importante y esto humildemente siempre me interesó saber por qué. Y yo lo que veo es que hay un cambio en el régimen técnico de la comunicación. Es decir, a ver, voy a utilizarte también a ver si vos me ayudás a pensar un poco. Si nosotros tuviésemos que hacernos la pregunta de qué es lo que cambia en cómo una persona se involucra en las cuestiones públicas, en los debates públicos, cómo empieza a pensar uno las noticias que nos van llegando, cómo uno construye una opinión acerca de eso, etcétera. Cuando nosotros éramos un poco más jóvenes, antes de esta última década, yo creo que la información nos llegaba encuadrada, nos llegaba de forma ideologizada, interesada, etcétera. Pero sí es verdad, esto a ver si coincides un poco conmigo, es que el encuadre que ponía, por ejemplo, los medios tradicionales como la televisión, la radio, etcétera, era, por un lado, eh, nos afectaba en el tema de la recepción de la información. Pero acto seguido, nosotros podíamos apagar la tele, apagar el noticiero y todo lo que venía después, que era un proceso de cómo yo pensaba ese encuadre. El encuadre, digamos, es la forma en que tiene un medio para presentar una noticia, que es siempre sesgado, que es siempre interesado. Pero teníamos una pequeña libertad de salirnos de ahí e ir a conversar con el que teníamos al lado, con el vecino, en la universidad, en el sindicato, en el partido, entre la familia, etcétera, etcétera. En el Hoy las club, veces, en el club, hoy hay, a ver si podemos transmitir esto. Hoy recibimos la información y automáticamente, en el mismo momento y en el mismo medio, valoramos esa información, respondemos, reaccionamos, comentamos, interactuamos, la compartimos, la hacemos circular. Eso provoca un cambio, sobre todo en la juventud, que es el primer y único medio que tienen de relación con lo político, bastante diferente. Es decir, que si bien antes había una empresa privada metiéndose en la esfera pública, tenía un límite técnico, como también tenía un límite técnico de que tenía que hablar con el mismo mensaje para todos. Hoy cambia, hoy cambia. No solo tiene el límite técnico de no llegar nada más con la información, sino también de inmiscuirte en un ecosistema en donde vos te dice qué opciones tenés para reaccionar, qué opciones tenés para comentar, para circular la información, etcétera. Te dice cuán exitoso vas a ser si lo haces de esta manera y no de otra. Entonces, lo que yo creo, bueno, te decía que no solo eso, sino que además tiene la capacidad de microsegmentar el mensaje. Y eso es muy importante, porque antes, cuando nos exponíamos políticamente mediante los medios tradicionales, teníamos cierta moderación en el mensaje, porque sabíamos que ese mensaje iba a llegar de esa misma manera a todos, a los que nos gustaban y a los que no nos gustaban tanto, a los más jóvenes que no les importaba que yo corra un poquito el umbral de cómo medir el tono en que estoy diciendo las cosas y a los, o, por ejemplo, más tradicionales o digamos, más paquetos en donde yo tenía que expresarme de otro modo, ¿no? Acá hay un régimen técnico, tecnológico, que permite que me desmodere, que pierda la moderación, porque primero le va a llegar a la persona en donde eso no le va a hacer ruido. Bueno, y así hay un montón de cambios, como por ejemplo la editorial atribuible. Antes sí es cierto que el mensaje estaba ideologizado, pero sabíamos quién lo decía. Podíamos decir, este canal cuyo dueño es tal, tiene estos intereses. Hoy es un poco más problemático, porque el que produce el contenido no es la corporación, no es el medio. El contenido lo produce gente, los creadores de contenido. Y lo que hace el medio, en realidad, es distribuir ese contenido. Esa es la función del algoritmo. Y
Por lo tanto, también la responsabilidad de lo que se dice está un poco bastante diluida. Porque cuando Milei retuitea la foto de un adversario político, por ejemplo, intervenida con los ojitos como por ejemplo un niño con síndrome de Down, eh, la responsabilidad, si bien todos sabemos que el presidente quiso decir eso, pero el que crea el meme o la imagen es una persona, el que la distribuye es otra, el medio que la hace circular es otra. Y el que le da me gusta es otra. Y muchas veces queda un poquito diluido. Todos esos pequeños cambios que son técnicos de la plataforma, hacen que los ciudadanos vivan la política de otra manera. Y eso es Yo lo que estoy de habría que acuerdo empezar a ahí en pensar. todo, Leo, pero la pregunta es la siguiente, porque creo que en este proceder de las sociedades que vos marcás la diferencia entre aquella y esta, nosotros íbamos al club, íbamos a la unidad básica, íbamos a discutirlo. Vos andabas por Buenos Aires y en la calle Florida se juntaba la gente a hablar de política. Como nos hicieron prevalecer el individualismo a ultranza y el sálvese quien pueda, no tengo con quién discutirlo. Ahora vienen los likes. Mientras más likes tengo, más aprobación. O sea, antes lo discutíamos y cuando todos se quedaban callados, ah, mi idea no estaba tan mal, mirá, me la reconocen. Y además de eso, en ese momento, como vos decís, ¿qué se podía premiar? ¿Quién era el más interesante de escuchar? Aquel que decía alguna idea interesante. ¿Y, y cómo se daban esas conversaciones? Y se daban, como vos decís, cara a cara, escuchando el argumento del otro, etcétera, etcétera. Ahora lo que cambia no es que cambió ideológicamente la sociedad. Lo que cambia es el formato, el dispositivo en donde esa sociedad se construye como un ser pensante político. Ese es el problema, que al cambiar la experiencia, cambia la técnica, cambia directamente la lógica, como vos decís, la lógica social, y cambian las formas en donde se construyen los sujetos políticos. Y por eso, por eso hay veces que es inconmensurable el diálogo político. Porque como vos decís, si yo me siento de nuevo a tratar en Twitter o en alguna red social a intentar con un joven, o puede ser un joven o no un joven, pero a lo que voy es con otro mundo político, digamos, otro mundo de registro de lo que es la política. Entonces, por eso se da esa diferencia, parece que hablamos idiomas diferentes, ¿no? Y entonces, una de las principales... sí. No, Ah, no, no, pensé que me no, estaba diciendo algo. no, no. Es mi retorno que se escucha creo que en un parlante. Ah, bien. No, lo que decía era que una de las formas primeras de resistencia, tal vez no las que provoquen un cambio muy inmediato, es empezar a ser críticos de las formas en que tiene una sociedad para construir sujetos políticos. Es decir, la forma en que las lógicas que ha tomado lo que nosotros llamamos esfera pública, que es ese espacio en donde lo privado se convierte en un asunto público, en donde, como por ejemplo cuando los periodistas le colocan un micrófono a cualquiera en la parada de colectivo y le preguntan, ¿cómo está tu vida? O cómo te va, cómo te va, te alcanza el sueldo o lo que fuese. Hay un momento en donde mi historia personal se transforma en algo común. Entonces, no nos interpelemos tanto como los periodistas. ¿Y qué te duele? ¿Y el boleto? No, sino el otro también es un ser pensante y es un ser que puede tener un discurso acerca de lo colectivo, más allá de lo que nos pasa a uno, ¿no? Entonces, ese espacio no existe. El espacio donde Hay podemos que hablar de trascender lo política. absolutamente individual para entrar en lo grupal. Esto es trascendente, yo creo. Esta es una forma de rescatar la historia, de rescatar las formas, de salir del algoritmo. Fíjate que tenemos unos elementos tecnológicos maravillosos donde podríamos decir, qué bueno que nos podemos comunicar rápidamente. Ahora, si nos comunicamos desde la orientación y la doctrina, porque esto es adoctrinamiento de determinada forma, que nos quieren imponer, estamos donde estamos.
Bueno, una de las cosas que tenemos que entender también es que qué hay detrás de las redes sociales. Las redes sociales no son la tecnología. Cuando uno enarbola, digamos, una crítica respecto a las redes sociales, está criticando una lógica de apropiación de la tecnología, no, digamos, de la tecnología en sí. Hay un montón de herramientas tecnológicas que podrían ir en esa dirección que vos mencionás. Y sí, si nosotros pensamos cómo nos formamos políticamente nosotros y vemos hoy quiénes son los militantes del oficialismo, que son chicos que no salieron del cuarto de la casa. ¿Qué experiencia política, digamos, qué experiencia colectiva de la política pueden ¿Qué dar? carrera, así entre comillas, política, pegar afiche, poner pasacalle, ir al comité? No hicieron nada de eso. No, Con lo cual es otra tampoco tienen experiencia los política. valores de eso. Exactamente. Sí, es otra experiencia política. Eso es lo que hay que entender, o sea, antes de enojarse con la juventud, Que lo que hay que conduce a otro entender. sujeto político. Tal cual. Sí. Entonces, bueno, ¿y qué hay detrás? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, simplemente un negocio. El negocio o sea, las redes sociales son, como vos decís, empresas. Yo lo que, para la forma más gráfica que tengo de tratar de expresarlo, es si uno agarra un teléfono celular y se hace la pregunta de por qué la empresa que tiene el sistema operativo, el Android, el software, que es Google, es 100 veces más rica que la que produce el celular, o algo, o mejor así. ¿Por qué si yo compro un auto 0 kilómetros, ¿sí? Un Ford 0 kilómetros, que viene con una pantallita? ¿Por qué la empresa que fabrica la pantallita es 100 veces más rica que la automotriz que fabrica el auto? Ahí vamos a empezar a entender de lo que estamos hablando. Y es que o sea, ¿qué comercializa, qué vende la empresa que fabrica el programita de la pantallita diferente y más rico, que la hace más valioso que una automotriz o una petrolera? O una banca financiera? ¿Por qué todas las empresas más ricas del mundo ahora son empresas ligadas a las tecnologías, estos gigantes tecnológicos, y han dejado atrás las empresas más ricas que eran, digamos, las que conocíamos nosotros hace 20 años, como, bueno, las petroleras, las automotrices, las financieras? ¿Qué venden? Y te hago la última. ¿Cuánto le cobran a Ford o a Samsung? A ver si sale acá. ¿Cuánto le cobran por el Android Google a Samsung? $0. Entonces, ¿qué vende? ¿Qué vende Google? Entonces, lo que vende Google es una mercancía que nunca antes en la historia de la humanidad se vendió. Hace 20 años surge una mercancía que es el comportamiento humano, o es la predicción del comportamiento humano. Es la conducta humana. Es Ingeniería. publicidad. Exactamente. Es publicidad, pero no es solo publicidad común como la conocemos. Es publicidad personalizada. Es decir, es predicción de la conducta. Bien, entonces cuando nosotros entendemos que las redes sociales en realidad son una constante normatividad de impulsos y de estímulos para adelantar y para prever estas respuestas, y eso, digamos, lo único que necesita es incluir a la población mundial, como prácticamente ya la tiene, adentro de una plataforma gobernada por ellos, y que eso afecta la sociabilidad, la esfera pública, los vínculos sociales y, en definitiva, como estamos nosotros diciendo, la construcción de sujetos políticos. Es decir, que el negocio, digamos, es a costa directamente de la destrucción del lazo social, de la destrucción de sociedades enteras. Y por eso hay que pensarlo de esa manera y hay que, digamos, poner un límite ahí. Vos sabés que cuando comentás esta última parte, me llevas a reflexionar sobre algo. El modelo del capitalismo triunfante, caída del muro de Berlín, todo lo que vos quieras, llegó un momento que decidió
generar plata financiera. O sea, en una época el primer momento era yo fabrico lentes, gano plata, compro a 10, vendo a 12, gano 2. Este era el capitalismo. Pero aparece después alguien que dice, no, muchachos, acá podemos poner esta plata en resguardo acá, intereses, la cuestión financiera. Y ahora, así como en alguna época en Inglaterra o en nuestro país, en Inglaterra se hizo el cercamiento, se quedaron con las tierras, acá se quedaron con la pampa húmeda, ahora se quedan con estos datos que estamos construyendo vos y yo, nos los están robando, porque yo estoy pagando internet y vos también, pero ellos se los llevan. Y esto les permite modelar y segmentar absolutamente por manzana, por cuarto de manzana, el tipo de gente a la cual tienen que bombardear con determinadas cuestiones. Y también tendrán algunos, debemos estar en ese grupo, los que están perdidos para ello. Esto no gasten plata en esto porque ya esto no lo recuperamos. Ahora, yo me imagino, con esto te cierro, porque además de que esto del tecnofeudalismo de Varoufakis, creo que es cierto, esto es un paso más del capitalismo, o sea, producir y ganar plata es una parte, aparece la cuestión financiera es otra, ahora aparecen los datos que se los llevan, nos los roban. Entonces yo creo que el ocio creativo, la no inmediatez, la de juntarse sin un celular a tomar mate, es ir, esta es la resistencia que me imagino yo. Claro, es totalmente rupturista esa, dentro del contexto en el que estamos. Sí, te respondo. Bueno, ya hay ahora cada vez más hay bueno, diría un consenso crítico de que hay un salto de etapa en el sistema socioproductivo. Más allá de que pueda haber algunas diferencias de cómo cada uno la califica, pero sí es cierto que pues eso en el auge del capitalismo financiero, hay nosotros llamamos ese producto el excedente conductual, que es básicamente el excedente que queda de datos de nosotros respecto de nuestra conducta. No solo, esto se inicia con el descubrimiento de Google de esa mercancía, que empieza a partir del año 2003 a registrar toda una serie de web oculta, de datos que eran los datos, digamos, que introducíamos nosotros para hacer las búsquedas, etcétera. Esto tuvo después un auge mucho más grande con las redes sociales, de donde se podían extraer más datos, porque ahí nosotros volcamos toda nuestra experiencia de vida. Luego con el smartphone ya directamente lo llevamos hacia todos lados, han podido registrar trayectorias. Google por eso lanzó todo su paquete. Cada aplicación o cada instancia que lanzan estas empresas son instancias que están pensadas para cómo recoger o cómo apropiarse de ese excedente conductual o de esa información, etcétera, para poder acumular más dinero. No solo eso, que en ese modelo financiero, cuando ellos ingresan al mundo de la finanza, cuando salen a bolsa, etcétera, automáticamente una empresa, cuando da señales de que puede capturar o apropiarse de esa mercancía, automáticamente vuela, estalla, digamos, y eleva todo su capital, ¿no? Entonces, no solo, digamos, es la realidad de los elementos que extraen, sino de el miedo que pueden provocar al decir, sí, yo tengo esta herramienta, como ahora está pasando, por ejemplo, con las empresas de inteligencia artificial, ¿no? Sí creo, como vos decís, que lógicas disruptivas de estas es empezar a tratar de construir sociabilidad política de otro sentido. No veo, o sea, regulación de estas empresas, entender que son empresas privadas que están, o sea, que están gobernando nuestra esfera pública. O sea, son empresas Al privadas. punto, Leo, que va Trump a China y lleva a los 30 magnates tecnológicos, no lleva a su gabinete, lleva a los tipos dueños de esta Finitech, de toda esta cuestión. Exactamente, sí, es que la guerra pasa, o sea, el poder geopolítico, bueno, como ya vimos,
va por ese lado, ¿no? Las restricciones también a las empresas chinas de tecnología. Estas empresas que, como dijimos, tienen más poder que cualquiera de nuestros estados. Eh, China, bueno, que China, la diferencia, bueno, que China tiene muchísima, el Estado chino tiene muchísima más incidencia sobre sus propias empresas tecnológicas, etcétera, etcétera. Es el último Eh, decisor finalmente. y entonces, bueno, regulación de estas empresas, educación para las juventudes y para todos sobre qué hay detrás de estas empresas, construcción de tecnologías que tengan otras lógicas y que tengan un fin o por lo menos un resguardo, un fondo democrático y juntarse a construir política de otro modo, como vos decís. Creo que por ahí un baño analógico nos vendría bien, ¿no? Eh, no todo tiene que ser virtual. Lo que pasa es que el adoctrinamiento, yo siempre recuerdo que hace algunos lustros nada más, hablaban de que en las universidades, que en los colegios, que el adoctrinamiento, bueno, esto nos han adoctrinado a los chicos, a los grandes, a todos. Eh, el celular y la pantalla terminan siendo un apéndice, es tu despertador, es tu novia, es tu diversión, es tu información. Y ahora viene un paso más que debiéramos estar preparados para regularlo, que yo no sé si el Estado, al ser más chico, ahora tiene capacidad de regular estos monstruos, que es el tema de inteligencia artificial, ¿no? Sí, o sea, tiene muy poca capacidad para, o sea, tiene directamente el gobierno cero interés en regularlo, ¿no? Pero digamos ya como sociedad, al margen de quienes nos gobiernan, tenemos realmente muy poco poder para enfrentarnos a semejantes empresas. Pero bueno, hay experiencias en que se está intentando hacerlo. Sí es cierto que, como vos decís, nos han adoctrinado en realidad, nos han colocado en estas plataformas. Estas son plataformas muy adictivas, muy adictivas. Ya esto es algo que se viene hablando mucho, pero realmente tienen lógicas, por ejemplo, estéticas y lógicas de los tragamonedas de los casinos. Sí, sí, Hay experiencias realmente, son experiencias muy conocidas, pero por ejemplo las nombro por si alguno no se enteró, pero por ejemplo, el juego Pokémon Go que vivimos, no sé si lo escuchaste. sí, Bueno, sí. eso era en el inicio de las plataformas, por ejemplo, cuando se las desafió. El juego Pokémon Go se hizo de forma secreta por una empresa subsidiaria también de Google, que en realidad es la empresa Alphabet, pero vamos a decir Google para que lo entienda todo, ¿no? El mundo. Google saca este jueguito simplemente para demostrar que no se quedaba en lo virtual, de que ella era capaz de colocar a la cantidad de gente que ella quería, a la hora que ella quería, en el día del clima que ella seleccionara, en la puerta de un café, en la puerta de McDonald's, en la puerta de todos los que pagaron el anunciante, simplemente porque era un juego de realidad aumentada y que iba a colocar a los chicos o a los jugadores en la puerta de los anunciantes. Y fue un desafío que cumplió. Porque ha transportado grandes masas de la población a donde quería. A la hora del almuerzo hacia McDonald's, a la hora de la merienda hacia Starbucks. Lo mismo sucede, por ejemplo, con cierta incidencia que tienen sobre el control de la afluencia electoral, sobre todo en los países donde el voto es optativo, pero bueno, en todos lados. Eh, y un montón de mecanismos que tienen de una manipulación real, que ya está, digamos, probada y que ya muchos han escrito sobre eso, ¿no? Así que bueno, sí, Creo en sí, este sentido del adoctrinamiento al que nos han sometido, también nos dejan con ganas porque ahora dentro de unos minutos nos van a cortar. Así que yo te sí, invito sí. a que la semana próxima nos comuniquemos por vía privada, porque hemos tirado un diagnóstico así muy, yo
pretendería ser más preciso en el diagnóstico y tirar un par de tips. O sea, esto suena mucho a utopía, pero guarda que modelos mucho más fuertes respecto de otros, imperios mucho más grandes, cayeron, cambiaron. Esto tiene un ida y vuelta siempre. Absolutamente. Es más, yo el ejercicio que te propongo para que arranquemos la próxima es, si se vuelven locos los compañeros iraníes y cortan el cable famoso y mañana no anda esto, no anda esto, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que primero hago? Yo tengo claro que prendería una radio. Mirá vos a dónde estamos yendo, pero creo que por ahí es un ejercicio que los chicos no se imaginan que esto se puede acabar. Sí, es un buen ejercicio, sobre todo para los más chicos que han nacido con esta tecnología, Claro, que han son crecido hijos y de que esto, aunque uno le cuente que esto nosotros, o sea, nos llegó, que vivíamos sin internet, como, no sé, como por ejemplo me sin contaba mi celulares. abuelo, sí, no, obviamente, sin celulares lo que implicaba Leo, no no quiero tener. ser impertinente, pero tenés un minuto, yo quiero que lo cierres vos esto. Bueno, no, entonces vamos a juntarnos la semana que viene, vamos a Dale, seguir. No dale, vamos a andar desarrollando un nuevo tema, pero bueno, vamos a pensar un poco más y si querés hacemos un poquito más esquemático la conversación. dale, mi ¿Sí? hermano. Y ha sido un gusto conocerte e intercambiar estos minutos contigo. Un abrazo, Bueno, fin de semana. igualmente, un gran abrazo, la seguimos. Chau, chau. Fue Leo Colella, filósofo, interesado en la política, interesado en la cosa pública. Esta cosa que con los celulares y con las plataformas no nos interesan, bueno, a él sí le interesan. Vamos a ver qué somos capaces de armar. Chau, chau.